Muy buenas tardes para todos, gente buena. Muchísimas gracias por estar presentes. Feliz año nuevo para todos. Que la bendición de Papá Dios todo momento se mantenga para cada uno de nosotros, para nuestros hogares y para toda la gente que nos rodea. Vamos a dar inicio. Quiero confirmar si por favor me están escuchando. En este momento, cada uno de ustedes tiene habilitado el acceso digamos, a mantener activo su cámara y su audio. Sin embargo, una vez que iniciamos el proceso, todos van a quedar silenciados hasta la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Iniciamos entonces. Bendiciones para todos y de verdad agradecemos la oportunidad que nos brindan de compartir esta información con cada uno de ustedes. Agradecemos el apoyo si nos brindan para mantener las cámaras apagadas. Muchísimas gracias. Hola a todos. Soy el profesor doctor Rafael Ruiz Calatrava, director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba y subdirector del Instituto Universidad Empresa de la Universidad UDIMA. Van a empezar ustedes unos programas de formación para especialistas, uno dedicado a la respuesta y control de emergencia y el otro dedicado a la seguridad y salud en el trabajo. Estos programas son de una gran
importancia para las personas que se inscriben y se forman en ello, porque, como decía el clásico latino, el mejor experto algún día fue un aprendiz. Y básicamente en estos cursos, que va a ser un proceso de aprendizaje para ustedes, van a tener la oportunidad de cumplir las 3 condiciones que un jefe mío, cuando yo era joven, me inculcó, y es un consejo que he seguido a lo largo de toda mi vida. Hay que llenar una mochila, la mochila del conocimiento. Además, hay que aprender nuevas herramientas y además hay que añadirle un toque de inspiración para aplicar el conocimiento y para poner en funcionamiento las herramientas. Yo estoy seguro que con el material y con los profesores que van a tener ustedes, se van a formar como buenos especialistas tanto en emergencias y en respuesta a las emergencias y en el control, y en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Esta es una profesión, la de seguridad y salud en el trabajo y la lucha contra las emergencias, que requiere de una gran vocación. Si ustedes tienen esa vocación y se aplican en estas disciplinas, les puedo asegurar que tendrán una vida llena de satisfacción, de conocimiento y de felicidad, porque trabajar por la seguridad de los demás es uno de los mayores privilegios que tiene el ser humano. Muchas gracias. Y aprendan una cosa: todo lo que hacemos para salvar una vida humana es poco. Gracias y bienvenidos a los cursos. A continuación, palabras del comandante Franklin Márquez, representante de la empresa FMW TIS, ente certificador de este programa desde Venezuela. Vamos a verificar si nos está escuchando y si podemos verle en este momento. Ahí estamos observándolo y vamos a activar su audio. Saludos. Saludos, mi comandante. Muy buenas tardes y buenas noches para todos. Bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad, nuevamente, Pablo, que nos une esto del conocimiento y del saber. Gracias a ti, gracias por supuesto a la Universidad de Córdoba por permitirnos una vez más acá en Venezuela adquirir esos grandes conocimientos en pro de los trabajadores, como digo yo, y por supuesto de cada una de las empresas, que en total todo es un beneficio, y un beneficio de, de aprendizaje y de avance sobre las nuevas tecnologías, sobre todo las cosas nuevas que se nos avecinan después de haber pasado estos procesos como ha sido lo de la pandemia. Tenemos nuevos retos, nuevas acciones que hay que cumplir en compañía, por supuesto, de nuestros grandes trabajadores. Como lo dijo el profesor también hace rato, nuestro lema siempre va a ser la de salvar vidas. Y qué mejor manera de salvar vidas si no es a través del conocimiento. Así decía también un gran amigo mío, instructor, mentor, Manuel Santana. Decía, bueno, los que tienen el conocimiento son los que sobreviven. Y siempre he vivido de ese lema. De verdad que bien agradecido, bienvenidos a todas las personas que están aquí presentes, que quieren enriquecerse, que quieren seguir aprendiendo en cada uno de los oficios que hacen, y por supuesto, siempre digo en beneficio de los trabajadores. Estamos ahorita en un gran reto que son los cambios que se nos avecinan, y seguir avanzando nuevamente con esos aprendizajes, y esperamos vernos, bueno, durante todo el periodo del año a través de estos módulos, ¿ok? Que son los programas especialistas de respuesta y control de emergencia, así como los programas de seguridad, salud y higiene, que son de gran beneficio, por lo menos para nuestro país, que es a través de la docencia y por supuesto a través de los organismos como son de ISAC.
Aquí, bueno, todo el que esté de Venezuela, estoy a la orden también. Y por supuesto, enmarcado dentro de esta disciplina que ustedes están colocando. Y por supuesto a ti, Pablo, siempre agradecido. De verdad que en mi corazón esos recuerdos y ese gran apoyo que tú siempre nos das como gran venezolano, como gran persona con una humildad que la demuestra y dando la oportunidad de esa beca que le estamos dando a todos los que en este país requieren del aprendizaje y ese convenio que por supuesto hemos realizado. Estamos a la orden, ya tienen mis teléfonos, ya están en el grupo. Los invito igualmente a todos los que están acá presentes de Venezuela, que sigan entonces mandándole mensajes a esas personas. Aquí lo que se busca es más que todo dar la información, dar un aprendizaje y que, bueno, como ustedes saben, el que requiera de su certificado, pues posteriormente se llegan a unos acuerdos, porque esto tiene costo a través de lo que se hace, de las horas, de los hombres, de las materias, de las presentaciones y por supuesto los que estamos involucrados dentro de eso. Y sé que eso es entendible para todos los que me escuchan. Lo hacemos de la mejor forma, de lo más humilde de nuestro corazón. Solo queremos transmitir nuestro conocimiento y Pablo, me voy a atrever ahorita a decir, tengo fe en que entre febrero y marzo estamos haciendo aquí entonces lo que es el trabajo en altura, el curso internacional de trabajo en altura, como lo había comentado, y otros más para realizarlos aquí en Venezuela. Entonces, aprovecho la oportunidad también y eso y otras cosas que tenemos ahí de sorpresa, de verdad. Bueno, nada, como decimos siempre, la obra está hecha, ustedes son los que están de ese lado. Esperemos que de verdad les sea de su agrado y de su, como quien dice, de su gran conocimiento y lo que vamos a ver aquí. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, éxito, porque sé que esto va a ser un éxito para todos. Y bienvenido todo el que quiera dentro del conocimiento. Gracias, Pablo, nuevamente, bendiciones y bendiciones, por supuesto, también a la Universidad de Córdoba por permitirnos esta alianza y a cada uno de ustedes. Gracias, Pablo. Hermano, un abrazo. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, mi comandante. Gracias por ese saludo y por esa bienvenida. De verdad que para mí también es un placer el hecho de que podamos tener estas alianzas y estas uniones entre la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, España, la empresa FMWTIS en Venezuela y, por supuesto, PROICET, con sede principal en la ciudad de Panamá, pero que por supuesto ya estamos haciendo muchas alianzas también. Hay mucha gente que quiere sumarse en estos programas, que quiere ayudar y eso es parte. Así que vamos entonces a entrar en materia. Vamos a ir explicando un poquito cómo son las condiciones de juego. Así que vamos a... usted tiene el chat libre en este momento. Los micrófonos están cerrados, pero usted puede hacer cualquier pregunta, tanto para las personas que están en este momento en el Zoom, como para las personas que van a ver esto de manera diferida o las que las están viendo igualmente por el YouTube de Proyectos y Seguridad. Debo comentarles un poco de la estructura para que esté esto bien claro, ¿ok? Para que esté esto bien claro y que no haya ninguna confusión. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es permitirle a todas las personas que vean la información sin tener que pagar, ¿ok? A todos. Es decir, este programa, cualquier persona que se sume va a poder ver las clases sin necesidad de hacer ningún pago. ¿Ok? Así que si usted está viendo esto, usted puede compartirlo y usted sabe que automáticamente cualquier otra persona, usted puede darle el enlace para que vea el video. La persona, estamos abiertos a ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Eso no nos preocupa en lo más mínimo, al contrario. Estamos haciendo todo esto con la intención de que más personas puedan sumarse sin ningún inconveniente. ¿Ok? Aquí tenemos personas que están dando sus saludos de diferentes ciudades y países. Están personas que están en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Panamá, en México, en Dominicana. ¿Ok? Muchísimas gracias a todas las personas que están acá presentes en esta sesión y a los que se van a sumar en el transcurso de este proceso de formación. Personas también de Colombia, bienvenidos los hermanos de Colombia, excelente. Argentina, qué bien. Chile, excelente. Perú, muy bien. Entonces, fíjense,
Quiero expresar disculpas si digo alguna palabra que no es correcta, que no debo. Por favor, con toda confianza, me lo hacen saber y expresan pues su opinión. ¿Ok? Entonces, fíjense, este programa dura 10 horas. Comienza hoy lunes y termina el viernes. 2 horas por día. A partir del viernes, cuando terminemos en la 10ª hora, la última hora de clase, habilitamos el examen. Ese examen usted va a poder hacerlo viernes, sábado y domingo. El lunes ya ese examen se cierra. ¿Ok? ¿Cuál es la intención? Que usted sepa que viendo las clases, viendo los videos, haciendo las actividades, usted podrá presentar su evaluación. Para presentar el examen no tiene que pagar, es decir, usted inclusive va a saber cuánto sacó en el programa sin necesidad de pagar. Usted va a pagar es si usted quiere el certificado. Si usted quiere la certificación, si usted quiere la aprobación, ahí pues, como lo dijo muy bien mi comandante, no vivimos del aire, no somos una ONG, estamos haciendo bastante con dar la información y ayudar, pero por supuesto necesitamos también tener ingresos. ¿Ok? Saludos desde México, me comentan acá. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, hermano. Qué bien. Entonces, esa es la mecánica. Ahora bien, esto es un programa que estamos iniciando hoy, una línea de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense, la línea que está a su mano derecha es la línea de seguridad y salud en el trabajo. Y la línea que está a su mano izquierda es la línea de respuesta a emergencia. Entonces, esta semana tenemos el módulo 1, ¿ok? Y vemos identificación de peligros y evaluación de riesgo. También estamos agregando la determinación de las medidas preventivas y la elaboración de las matrices. Es decir, identificación de peligros, análisis de riesgo, determinación de matrices y determinación de medidas preventivas y generación y elaboración de matrices de riesgo. Ese es el primer módulo. La siguiente semana descansamos. En la tercera semana iniciamos con el módulo 1 del programa de respuesta a emergencia. Es decir, usted, si está orientado en la línea de respuesta a emergencia, puede irse por el programa de respuesta a emergencia. Si está orientado en la línea de seguridad, puede irse por la línea de seguridad sin ningún problema. Lo cierto es que este año usted va a poder completar estos dos programas. Entonces, la idea es que usted sepa que hay una continuidad. La idea es que usted sepa que vamos a ir desarrollando cada módulo con un certificado específico de ese módulo. Ahora, debo comentarles que estos programas que están viendo acá, para algunos países van a ser cortados a 10 módulos. No son 12, sino 10. Hay algunos programas de estos que no los vamos a dar porque ya la experiencia que tuvimos a final de año nos hizo ver que era demasiado engorroso manejar temas que eran muy operativos por clases teóricas. Entonces sepan que estos programas van a sufrir un recorte de 10 módulos, pero eso lo vamos a desarrollar a partir de febrero. Mientras tanto, vamos a ir avanzando con los módulos que están 100% confirmados, preparados y listos para ser impartidos. Por lo tanto, las personas que al final completen los 10 programas de un módulo, los 10 módulos de un programa o los 10 módulos del otro programa, recibirán una certificación como especialistas en cada una de esas áreas. ¿Ok? Entonces, cada módulo tiene un certificado. El programa completo tiene un certificado. Y esa es la idea. ¿Ok? Ahora, usted no tiene dinero, no puede hacer los pagos por X circunstancia, no se preocupe. Vea las clases, reciba la información, ve el material, porque eso le va a permitir prepararse. Indistintamente, lo que queremos también es fortalecer las capacidades que el personal que hace prevención o que hace respuesta a emergencia desarrolla para cada uno de los países. Entonces, dicho esto, quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, escríbanla con toda confianza. Es importante que estemos en contacto. Mientras escriben, yo voy a ir avanzando y voy atendiendo cualquier consulta que surja. Bendiciones nuevamente para todos.
siempre coloco estas fotografías de mis hijas. Marianita con la gorra de color naranja. Ese color naranja, color ámbar, óigase bien, es el mismo color que tiene el logotipo de Proisec. Ese color es el primer color que detecta los humanos y el último que deja de ver. Por esa razón, el logotipo de Proisec es de ese color. Por esa razón, los chalecos de seguridad son de ese color. Por esa razón, los conos de tránsito son de ese color. Por esa razón, muchas de las cosas que utilizamos para salvamento y rescate en playas son de ese color. Helicópteros de rescate, chalecos salvavidas. Es decir, en la noche, en la oscuridad, cada uno de los colores, al compararse con el ámbar, no tiene la misma capacidad visual que si lo tiene este color, el naranja o el ámbar. Y el segundo color es el de la gorra que tiene Manuela, el amarillo o verde lima. Ese color lo estamos viendo ahora que ingresa también en los conos de tránsito. Una de las preguntas importantes que me están haciendo es ¿cuánto cuesta el certificado? Los certificados tienen diferentes precios. Hay un precio para Venezuela, hay un precio específico para venezolanos en el exterior, hay un precio para panameños, hay un precio, es decir, tenemos dos precios básicamente. Un precio donde sabemos que hay una condición de dificultad económica muy fuerte, es el caso de Venezuela. Esas personas tienen que comunicarse con mi comandante Franklin Márquez. El formulario tiene los datos de contacto de mi comandante Márquez. Entonces, si usted quiere entrar en contacto, usted al abrir el formulario de contacto, usted va a ver ahí Venezuela y aparecen los datos. Y entonces es mi comandante Márquez quien va a gestionar el pago de su certificado, los datos bancarios para hacer el pago de ese certificado. Y entonces es con él que se hace el contacto, ¿ok? Porque manejan realidades distintas. En el caso de Panamá, en el caso de México, en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, el resto de los países son $50 o los equivalentes a esa moneda en su respectivo país. Hay algunas personas que solicitan por X circunstancia que se exonere, esos son casos que se maneja uno a uno, porque como empresa pues también necesitamos tener ingresos, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si no estuve presente? ¿Qué pasa si mi señal es mala y no pude ver la clase? La clase está siendo grabada en este momento y se va a subir a un Drive, pero también está siendo transmitida por YouTube y va a quedar en el YouTube la clase de hoy, la clase de mañana y la clase de toda la semana. Así que usted no va a tener excusa. Usted puede descargar la clase, puede verla en el tiempo que considere y la idea es que nadie se quede sin la información. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si hay alguna otra pregunta, por favor háganla con toda confianza y en la medida que la voy viendo, pues la voy respondiendo. Algunas preguntas no las voy a responder en el momento porque se van a responder solas más adelante en la misma presentación. ¿Ok? Me preguntan, ¿cómo hacemos el contacto, por ejemplo, con el comandante Franklin Márquez? En el enlace que enviamos para registrarse, ahí usted abre el enlace y va a aparecer formas de pago. Ahí aparece el teléfono del comandante Franklin Márquez. Entonces, él está en Venezuela y con él pueden comunicarse directamente. Si alguno no recibió ese enlace, no se preocupe. Al final acá lo vamos a enviar también. Lo vamos a colocar en el chat, lo vamos a colocar en el video y las personas pueden sumarse. Este programa va a estar abierto toda esta semana. Si alguien no se enteró hoy, pero quiere sumarse mañana, mañana se puede sumar. Lo importante es que sepan que este programa va a quedar abierto y la evaluación va a quedar abierta hasta el día lunes para entonces cerrar ese proceso y dar pie a los otros módulos. Así que aún así pueden sumarse sin ningún problema. De hecho, hay gente que se está escribiendo en este momento que no le vamos a enviar el enlace, pero que podrán verlo de manera diferida. Así que bueno, iniciamos con la materia específica. ¿Ok? Fíjense. Cuando nosotros comenzamos a hacer prevención, muchas veces perdemos de vista la trascendencia de nuestras acciones. Y yo recuerdo que estando en bomberos, una de las primeras cosas que aprendemos es primeros auxilios. Eso no hay duda. Sin embargo, cuando comenzamos a abordar estos temas,
nosotros perdemos de vista lo que hicimos hace 10, 20 o 30 años. Y una de las cosas importantes que nosotros queremos es que usted pueda disfrutar esta conferencia. Que esto realmente sea algo que usted recuerde con muchísimo cariño. Que sea algo que usted recuerde y diga, oye, esa conferencia me gustó, esa clase me gustó, ese módulo me gustó. Que esas acciones que usted desarrolle permita fortalecer su familia, sus ingresos, ayudar a sus hijos. Estos son mis hijos, Tani Stephanie a la izquierda, Paola en el centro y Pablo Gabriel a la derecha. Entonces, nosotros debemos hacer todo lo posible para que la información que le demos sea agradable. Pero debo comenzarles algo. Debo confesarles algo. Mi deseo realmente es que esta conferencia a usted le agrade. Pero esta conferencia va a generar, esta clase va a generar fricción. Y este curso, toda esta semana, va a generar fricción. Pero les digo algo. A Proisec casi siempre lo contratan después de los accidentes. Es decir, somos una muy buena estrategia de remediación de las cosas que se presentaron. ¿Por qué? Porque hemos sido destacados por la agudeza en la gestión preventiva que hacemos en los proyectos donde nos incorporamos. Entonces, vamos a sacarle provecho a eso, porque lo que queremos es que usted disfrute esto. Es posible que no compartamos alguna opinión. No se preocupe, esto no es personal. Esto es un tema donde usted le va a sacar lo mejor a este programa de formación y usted entonces, de esa información, usted analiza y ve con qué se queda y con qué no se queda. Esto no está escrito en piedra, pero siempre trate de hacer comentarios que sumen. Siempre trate de ayudar al resto de las personas que se están incorporando, porque al final tenemos que ser súper amigos. Tenemos que ayudar a que la gente desarrolle esos poderes que tiene, esas habilidades que tiene, y eso lo logramos es potencializando al compañero que está al lado. No es restándole ni criticándole, es ayudándole. Entonces nosotros queremos que usted disfrute esta conferencia porque al final usted está aquí y usted trabaja por su familia y no hay nada más importante que nuestra familia, nada. Entonces, ¿qué queremos? Que usted se forme con nosotros, que usted diga, oye, me gustó este programa que desarrolló la Universidad de Córdoba, que desarrolló FMWTIS, que desarrolló Proisec, y le voy a sacar provecho a esto. Desde el punto de vista curricular, bueno, eso es parte de una reseña, no me gusta hablar mucho de eso, sin embargo estoy muy orgulloso porque este mes termino ya, espero recibir mi título como ingeniero industrial también. Entonces es una fortaleza y seguimos aprendiendo y luego viene maestría y luego vendrá especialización en otra cosa, luego vendrá doctorado, sabrá Dios qué nos depara, pero no podemos quedarnos. Usted está ahí viendo, no se quede con lo que tiene. Sáquele provecho, métase en un problema económico, en un lío ahí académico, en un diplomado, en una especialización. Hay gente que dice, hey Pablo, yo no tengo el dinero para pagar ese programa ahorita, ¿puedo pagarlo después? Claro, puede pagarlo después sin ningún inconveniente. Entonces, no hay ningún problema en que usted sepa que nosotros estamos aquí para ayudarle y que queremos que usted se supere. No se quede con lo que ya sabe. Una pregunta que me hacen. Dice, ¿los dos programas corresponden a estos módulos? ¿Se impartirán durante qué tiempo? Es una muy buena pregunta. Ya sabemos, cada módulo dura 10 horas. Corresponden a clases de lunes a viernes. Entonces, esta semana vemos el módulo 1 del programa de seguridad y salud en el trabajo. Descansamos una semana. La siguiente semana vemos el módulo 1 de respuesta a emergencia, que corresponde a primeros auxilios. Pero hay gente que dirá, yo no quiero el de respuesta a emergencia. Otros dirán, yo no quiero el de seguridad. Pero hay gente que dice, yo me voy a formar en los dos. ¿Qué haría yo? Me formo en los dos. No tengo ahorita $50, los voy reuniendo. Y reuní $50 en el mes y lo pagué. Y tengo mi certificado. Y así voy poco a poco. Y así me voy capacitando. Entonces, usted cada vez que termine un módulo, cada vez que apruebe el examen con 80 puntos de 100 y cada vez que pague lo que corresponde a cada país,
usted estará recibiendo una certificación, pero más que la certificación, usted ha recibido conocimiento. Así que nada, recuerden que nosotros pocas veces hacemos cursos pensando en hacia dónde vamos, sino que nos mandan a hacer un curso y lo hicimos. Aquí tenemos ya una secuencia estructurada para usted que la vamos mejorando en la medida que va pasando el tiempo y que eso nos ayuda a prepararnos día a día, a visualizar qué hicimos nosotros hace 20 años. Fíjense, hace 22 años estaba recibiendo ese curso. Hace 22 años. O sea, yo ni siquiera sabía en ese momento para dónde iba, qué quería hacer, de qué iba a vivir. Entonces, todas esas formaciones, todas esas capacitaciones aisladas durante 22 años nos han permitido tener una línea de formación. Pero usted ya este año, con nosotros, usted puede tener una línea de formación. Y usted puede este año formarse en el área de seguridad y salud en el trabajo o en el área de respuesta a emergencia, o incluso en ambas. ¿Ok? Los módulos, todos los módulos serán bajo el mismo esquema, abiertos. Es decir, que la gente puede venir y formarse sin necesidad de pagar. ¿Qué estamos haciendo? Elevando el nivel de seguridad de las comunidades, de las organizaciones, de los países. ¿Ok? Ah, que se van a sacar la información. No nos preocupa, o sea, nadie va a poder dictar el curso como usted lo dicta. Nadie va a tener las oportunidades que usted tiene. Usted se crea sus propias oportunidades, usted se crea sus propios clientes, usted se crea sus propios escenarios. Eso no nos preocupa. Queremos es ayudarlo. Ah, mira, Pablo, yo quiero dictar esta capacitación en X país con esta empresa. Vamos a hacer una alianza, vamos a certificar, vamos a hacerlo, no hay ningún problema. De eso vivimos, a eso nos dedicamos. Entonces, no se preocupe porque usted está utilizando esta información. No, señor. Dele el crédito si tiene que darlo y si usted puede mejorarlo, mejórelo. No se preocupe. Este es un proceso donde se ha ido fortaleciendo. Anteriormente lo llamábamos métodos de enseñanza. Luego ha pasado por andragogía, luego recibió la normativa NFPA 1041, que es la norma que rige los procesos de formación de instructores, y así luego entonces comenzamos a dar clases después en una escuela internacional, y así cuando te das cuenta, ha pasado el tiempo, ya eres especialista en algo, y eso te va a permitir tener fortalezas importantes, eso te va a permitir ayudar a mucha gente y cuando te das cuenta, ya llevas 10 años dando clases. Y cuando te des cuenta, han pasado 20 años y estás haciendo cosas por el bien común y por tu familia y por las organizaciones que tengas o la empresa que tengas. Así que la idea es que esto sirva como una referencia de la evolución que hemos tenido. Ahora bien, si usted está viendo este enlace, este video por Zoom o por YouTube, pero usted no se registró formalmente en el curso, usted escríbame ese número, mándeme un WhatsApp y diga, quiero registrarme en el programa y nosotros se lo enviamos. Porque el hecho de que usted esté viendo esto no significa que esté inscrito. Si usted recibió un correo donde sí le enviamos el enlace, le enviamos la información, pues excelente, ya usted está registrado. ¿Ok? Hubo nada más 2 personas que le enviamos correos que su correo rebotó. Entonces, esas personas deben registrarse. Si usted no recibió nada, regístrese. ¿Ok? Que esa es la vía, el canal, para que luego usted reciba el enlace con el examen, para que usted reciba el material de apoyo y las clases grabadas para que usted las descargue y las vea, pues para que pueda estudiar o para que le saque provecho a eso. Muy bien. Entonces, uno de los objetivos que tenemos, el objetivo ya, por así decirlo, académico dentro de este programa es que este curso está diseñado para orientar e instruir a las personas para que por sí mismas puedan identificar peligro, evaluar los riesgos y adoptar las medidas preventivas que requieran para, ese para lo dejamos ahí abierto, para una empresa, para planificar algo, para trabajar en altura, para rescatar, para trabajar en espacios confinados. Ese para se lo coloca usted. Lo que sí queremos es que usted solito, sin ayuda de nadie,
sea capaz de identificar los peligros, evaluar los riesgos. Ya saben que agregamos la determinación de las medidas preventivas y también la generación de las matrices de riesgo. Pero eso al final lo que nos permite es asumir una labor, ¿verdad? Asumir retos para garantizar que esa labor sea desarrollada sin necesidad no, previendo o evitando, por supuesto, que se generen accidentes o enfermedades. En muchos países hay normas de diferentes tipos. Algunas personas ni siquiera conocen las normas de otros países, es normal. Yo no conozco las normas de todos los países. Y esta capacitación pudiera en algún momento chocar con el marco legal que pueda tener otro país. Eso no nos preocupa. Usted saque lo positivo que usted considere esta formación y luego poco a poco entonces va a ir comparando el contenido y usted viendo a ver de qué manera puede sacarle el mayor provecho. Ahora bien, ¿qué hemos utilizado como referencia? Primero una norma que es la ISO 45001, se la vamos a enviar por correo. Vamos a utilizar también las referencias de OSHA, vamos a utilizar también referencias a la Autoridad del Canal de Panamá y por supuesto habrán normas que son muy parecidas a estas, como el caso de la GTC 45, la Guía Técnica Colombiana, y así hay otras normas que sin duda alguna nos pueden ir ayudando. Lo cierto es que vamos propiciando una evolución, pero así como evolucionamos en los saberes, así como evolucionamos en los retos que asumimos, también tenemos que entender que las amenazas evolucionan. Anteriormente, cuando usted iba a una capacitación de seguridad con la electricidad, le enseñaban solamente el tema de bloqueo y etiquetado de las fuentes eléctricas. Sin embargo, debemos entender que hay energías peligrosas que en el octágono de las energías peligrosas ya no es nada más el tema electricidad. Tenemos que ver que hay movimiento, que hay energía química, que hay energía radiactiva o radiación, que hay energía eléctrica, que hay gravedad, que hay temperaturas extremas, fríos o calor, que hay energía, peligros biológicos también, que hay un riesgo biológico, que está el tema de presión. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver que las amenazas evolucionan, tenemos que ser más agresivos, tenemos que ser más suspicaces, o sea, tenemos que garantizar ese desarrollo de la capacidad de identificar los peligros de una determinada actividad. Y aquí viene una catarsis. Yo por años estuve responsable de generar la permisología en una empresa petrolera y petroquímica. Luego pasé a una empresa petrolera y también fui una de las personas que motivaba la gestión de los permisos de trabajo. Entonces, muchas de las cosas que les estoy diciendo y que les voy a comentar vienen de una catarsis, de una forma de visualizar el peligro y el riesgo de una manera distinta, que ha sido muy asertiva, que ha generado diatribas entre colegas, entre compañeros, pero que yo les invito a que ustedes le saquen el máximo provecho. Entonces, como decía Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Así que, dicho esto, debemos tener en cuenta que, por lo general, cuando nos contratan para hacer prevención, una de las cosas que nos asignan como que si fuésemos los dioses de la permisología y de la gestión de papeles es hacer los famosos ATS o AST o ART o ATR o análisis de riesgos de trabajo o análisis de riesgo de tareas específicas o cualquier otra documentación que acompaña al permiso de trabajo, donde en teoría decimos qué actividades vamos a hacer, decimos qué peligros o qué riesgos hay en esas actividades y también decimos cuáles son las consecuencias o las medidas preventivas. Entonces entendamos este esquema que les muestro. Nuestro objetivo es
hacer análisis de riesgo. Perfecto, y para eso nos contratan. De hecho, nos dicen erradamente que el análisis de riesgo es responsabilidad de seguridad. Y eso es un tema ya de cultura, ese es un tema de capacitación de la gente que inclusive está por encima de nosotros. Pero debemos entender que los análisis de riesgo no debemos hacerlo solos, porque nosotros podemos conocer de riesgos, pero el que sabe qué es lo que se va a hacer, con qué se va a hacer y cómo se va a hacer, es el que hace la actividad. Entonces, vamos a entender que esta formación la estamos dando para personas de seguridad, para personas de salud, pero que usted debe utilizar estas herramientas para acompañar, orientar, influir en la gente que hace la actividad para que le ayude a hacer los análisis de riesgo. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis de riesgo, nosotros podemos saber cuáles son esos eventos también adversos que se pueden presentar. Y dentro de esos eventos adversos, también pudiera haber una clasificación. Internacionalmente, la clasificación de los eventos se va en 3 líneas, lo que es menor, mayor y serio. Pero usted puede llamarlos ABC, 1, 2, 3. Lo cierto es que como ya nosotros hicimos un análisis de riesgo y visualizamos cuáles son las posibles emergencias que se puedan dar, entonces nos toca clasificar esos eventos como cuáles son los que tienen un impacto mayor, un impacto menor, y entonces vamos a ir elaborando procedimientos para controlar esos eventos. ¿Ok? Procedimientos asumiendo de que esos eventos se den. Entonces por ahí nos vamos hacia lo que es la evaluación y la gestión de preparación de brigadas, equipamiento de extinción de incendios, equipamientos de primeros auxilios, planificación y procedimientos de respuesta, que si se crean los planes de emergencia, los planes de contingencia. Y con base a esos resultados, entonces se va analizando de forma cíclica un control y un seguimiento de ese plan, ¿no? Pero mi intención, nuestra intención es focalizarnos justamente en que nada de esto se dé, en hacer análisis de riesgo tan asertivos que las medidas preventivas que nosotros asignemos correspondan realmente a cada uno de estos escenarios. Es decir, que usted tenga la posibilidad que de alguna otra forma sepa identificar cada escenario, cada peligro, cada situación, y que de esa identificación les permita tener las asertivas medidas preventivas para que no pase ninguno de esos eventos. Es decir, que se quede todo en análisis de riesgos, en identificación bien de cuáles son esas amenazas y, por supuesto, la adopción de las medidas preventivas de manera asertiva. Es decir, ni usted ni yo queremos accidentes en su sitio de trabajo. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la esencia de este proceso. Y cada vez que nosotros tengamos una interacción con fuentes de energía, entonces debemos entender que nuestra agudeza para la identificación de los peligros, pues tiene que ser mayor. Porque si nosotros, cuya función es hacer los análisis de riesgo, no somos capaces de identificar una amenaza, entonces imagínense que ya ahí estamos fallando. Entonces, nosotros tenemos que ser muy autocríticos en esto y, por supuesto, permitirnos visualizar las cosas que normalmente no vemos. Entonces, aquí nosotros normalmente no vemos el despacho de combustible como se ve con estos ojos. Una cámara térmica donde lo más caliente que estamos viendo acá es lo que está más blanco y lo más oscuro es lo que está más frío. Entonces usted, ¿cuántas veces ha surtido combustible? Miles de veces. Pero ¿cuántas veces ha visto los vapores de la gasolina saliendo de esta manera y viendo los esquemas de temperatura? Bueno, entonces usted ya está participando aquí como un asesor, usted ya está participando como una persona que va a ayudar a otros a identificar las amenazas que normalmente nosotros no vemos en situaciones comunes. Entonces, entendamos que todos quizás no vamos a ver lo mismo, pero la idea es que tengamos esa capacidad de ver cosas que los demás no ven para advertir los peligros y los riesgos que puedan darse.
Entonces, yo siempre pongo estos ejemplos porque me gusta mucho compartir y respetar la opinión ajena. Y de alguna otra manera, algunos de ustedes estarán viendo aquí un solo rostro, otros pudieran estar viendo dos rostros. Entonces, de alguna otra manera, esta situación nos lleva a nosotros a fortalecer el hecho de que una cosa ve usted, otra cosa veo yo, otra cosa ve el pintor, otra cosa ve el lijador, otra cosa ve el albañil. Es decir, cada una de las personas que observa algo pudiera no estar viendo lo mismo. O de repente, si estamos viendo lo mismo, pero sacando conclusiones distintas. Entonces, algunos de ustedes verán un rostro ahí. Escríbanme en el chat, por favor, cuántos rostros ve usted, si ve uno solo o si ve dos. Con toda confianza, díganme. ¿Cuántos rostros observamos en esa imagen? Vamos a ver qué me dicen los compañeros. Vamos a ver qué me dicen. Hay personas que están escribiendo. Muy bien, muy bien. Hay personas que están escribiendo y dice, veo uno solo. Y hay personas que están escribiendo y dice, veo dos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que destacar es que no debemos penalizar el error, no debemos penalizar el hecho de que alguien no vea una condición de peligro o riesgo. Si cada uno de esos rostros, equivale a una situación de peligros, entonces alguno verá un peligro y otro verá dos. ¿Ok? Uno está viendo el rostro de una joven de perfil y otro estará viendo el rostro de una señora mayor. ¿Ok? Algunos no verán nada de eso. Entonces, nosotros vemos que ya haciendo esta sola encuesta con una sola imagen, la gente puede tener diferentes opiniones y eso hay que respetar. El hecho de que alguien no vea un peligro que yo sí veo, significa que si esa persona le toca hacer la actividad, esa persona se va a enfrentar a dos peligros, pero nada más está viendo uno. Nada más está preparado para uno, porque si no fue capaz de identificarlo, menos para adoptar la medida preventiva. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales los análisis de riesgo no los hace nada más seguridad. Seguridad puede ser muy buena en seguridad, pero seguridad no es experto soldando, seguridad no es experto lijando, seguridad no es experto haciendo las cosas que sí es experto la otra persona. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. Díganme, por favor, ¿cuántos rostros observan en esta imagen? Rostros de personas y animales, ¿ok? Incluyan personas y animales. Aunque nada más vean la silueta, colóquenme el número, un numerito. Veo uno, veo dos, pueden incluir el perrito, pueden incluir el bebé. Vamos a ver qué observan ustedes. Vamos a ver cuántos rostros observan. Cada uno de esos rostros para nosotros va a ser un peligro. Si hubo un peligro, hubo un análisis de riesgo, hubo unas medidas preventivas y por supuesto un análisis. Ahí están colocando que algunos vieron 2, otros vieron 4, otros vieron 7, otros vieron 8, otros ven 10, otros ven 5, otros ven 2. Entonces fíjense que cada uno está observando algo distinto. Otros me colocan y dicen, hay 4 rostros, otros me dicen, veo 5, veo 6, veo 7 rostros, 3 animales, otro me dice 6, 5. Entonces, imagínense ahora en un escenario de construcción donde hay trabajos simultáneos, donde hay soldadura, donde hay espacios confinados, donde hay pintura, donde hay una serie de gente caminando que está y no está, donde hay visitas. Imagínense cómo podemos tener diferentes opiniones. Para que tengan una idea, hay 13. Óigase bien, hay 13 rostros de animales y personas. Entonces, ahí se las dejo. En la clase de mañana les voy a decir dónde están, pero hay 13. ¿Ok? Entonces, imagínense que usted está viendo 8, 7 y yo veo más. Claro está, esa imagen la he visto yo
más oportunidades que usted, asumo yo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La experiencia, el vivir el escenario previo, le da también un valor al que ya ha visto ese escenario antes, le da una fortaleza. Y eso es importante, eso tenemos que destacarlo. Pero ahora, en esta imagen, ¿cuántos usted observa? ¿Cuántos observa usted en esta imagen? Como ya usted vio que en la imagen anterior habían 13, habían personas ocultas, ahora la gente no responde. Está buscando, está viendo dónde están ahora. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Por qué nadie responde en el chat? Entonces, ¿qué estamos viendo? La gente está aprendiendo. ¿De qué aprendió? De la imagen anterior, de la experiencia anterior. Entonces, cuando yo hago un muy buen análisis de riesgo, ya yo comienzo a tener mayor capacidad de discernimiento para los escenarios anteriores. Y en efecto aquí hay muchos menos. Entonces fíjense, aquí por ejemplo tenemos el caballo, ¿cierto? El jinete que está montado en el caballo, la persona que está en el suelo, ¿verdad? Toda la esfera que es como una cabeza, ¿correcto? Pero si estuviésemos en México, el mexicano vería acá en el águila, aquí en esta estructura, un águila. Porque ya un mexicano me dijo, no, yo veo un águila porque el águila está en mis símbolos patrios. Entonces, también depende mucho de cuál es la experiencia local, qué han visto, qué no han visto. Y entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos si nada más seguridad ve el peligro y el que va a hacer el trabajo no lo ve? Entonces eso nos lleva a una posición de desventaja. ¿Por qué? Porque usted está haciendo el análisis de riesgo en su oficina. Y usted se está imaginando una cosa, pero en el campo la realidad es otra. Entonces, nuestros análisis de riesgo tienen que ser realizados con la persona que va a hacer el trabajo y en el área donde se va a hacer la actividad. Ah, usted la visitó primero. Ok, esa es una opción. Ah, usted tiene un reto porque tiene muchos frentes de trabajo. Eso es parte de lo que genera los accidentes. Pablo, que es que tengo 20 frentes de trabajo y yo tengo que hacer los análisis de riesgo. Entonces usted no trabaja en seguridad, usted trabaja en una librería, en una papelería. Y usted tiene que reflexionar al respecto. Pero ese es un tema más, que eso lo vamos a ver en uno de los módulos que se llama Hombre Clave, ¿ok? Donde hablamos de las habilidades supervisorias también, del liderazgo, y cómo usted asume este tipo de retos. Y nada, pues ese es el trabajo que tenemos, ya lo estamos haciendo. Tengo 5 años haciéndolo así, si cambio mañana me votan. Entonces, nosotros debemos entender que es importante la participación de los trabajadores, es importante la participación de los asesores, pero es importante también el hecho de que usted motive la visualización de las actividades, de los peligros y de los riesgos por parte de quienes van a hacer la actividad. Si usted trabaja con niños, los niños verán unas cosas. Si usted trabaja con personas más maduras, esas personas verán otra cosa. Si usted trabaja con gente que es nada más seguridad, sabrán mucho de seguridad, pero no saben hacer la tarea. Y es una de las debilidades de las personas que hacemos seguridad. Desconocemos los procesos productivos que supervisamos. Entonces, aprendamos a soldar, aprendamos a hacer una vibración de un concreto, aprendamos a hacer una excavación, aprendamos a utilizar un montacarga, aprendamos a hacer todas esas cosas que tenemos que hacer. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, entonces, cuando nosotros hayamos hecho ese análisis de riesgo, entonces nos toca seleccionar cuál es la protección, cuál es la medida preventiva o cuál es la protección. Usted dirá, hey Pablo, pero eso es lo mismo, protección y medidas preventivas. Para algunos puede ser lo mismo, ¿ok? Pero no es lo mismo. Entonces, una medida preventiva es, por ejemplo, delimitar el área. Una protección pudiera ser alguna de esas que están viendo, un cartucho, un canister. Pero para no entrar en detalles, vamos a entender que esa protección que usted está ocupando pudiera ser también una medida preventiva, porque es lógico.
¿Ok? Y más que todo es un tema de semántica, de palabras, de cómo se manejen. ¿Ok? Entonces, un compañero está colocando y dice, yo trabajo como soldador actualmente y soy profesional en seguridad industrial. Excelente, excelente. Y en tiempos de pandemia, muchos de nosotros hemos tenido que hacer de todo. Vendedores de queso, repartidores de comida, pintores de apartamentos, distribuidores de equipos de protección personal. Así que eso es parte de lo que nos toca asumir y afrontar. Así que muy bien, muchísimas gracias. Ahora bien, yo sé que esa medida preventiva pudiera no ser la mejor. Porque hay gente que dice, bueno, en las medidas preventivas hay gente que dice, use el equipo de protección personal. Pero espérate, ¿cuál de los equipos de protección personal a qué te estás refiriendo? No, utiliza protección respiratoria. Protección respiratoria, pero no, tienes que utilizar guantes. Guantes, pero espérate, de látex, de neopreno, de PVC, de PVA. O sea, ¿a cuál guante te refieres? ¿Lo quieres de nitrilo? ¿Lo quieres? ¿Qué producto vas a manejar? Entonces, bueno, voy a manejar este producto, pero entonces, ¿cuál de los guantes utilizo? Entonces, no, yo tengo que garantizar que ese asertivo análisis de riesgo me permitió determinar una medida de prevención de seguridad que fuese asertiva para ese escenario que estoy manejando. Yo tengo que entender que yo puedo decir, bueno, tengo una fuga de un gas. Sí, pero espérate, ¿cuál gas? ¿A qué presión? ¿Qué tipo de gas es? ¿Cuál es el peligro? El gas, ahí yo estoy viendo es un cilindro y no estoy viendo un gas. No, que el cilindro está presurizado. Eso cambia por completo. ¿Y a qué presión? Entonces, mientras yo conozca mejor el escenario que voy a afrontar, eso me va a permitir, pues, fortalecer esos criterios para asumir de mejor medida, ¿verdad? Una gestión de un riesgo. Por acá me comentan, dice, saludos, desde Panamá, ejerzo como fisioterapeuta especializado como técnico en seguridad laboral. Muy bien, excelente. Entonces, esta formación y este módulo en especial les va a servir para todos, bomberos, rescatistas, técnicos, licenciados, ingenieros, prevencionistas, especializados, porque esto nos va a ayudar a todos para inclusive la gestión de los peligros en la casa, en el hogar. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver si este video, fíjense, vamos a ver si este video rueda bien, lo observamos y nos damos 5 minutos de receso para pararnos, no se quede sentado, para pararnos, buscar un poquito de agua, ir al baño y regresar, porque si nos quedamos sentados, al cabo de un año se nos están hinchando los pies, entonces tenemos que comenzar a mover los pies también, porque todos vamos para viejos, óigase bien, todos, y todo el mundo le echa broma a los viejitos, pero todos vamos para viejos. Entonces, como nos vamos a poner más crocantes rápido, dando clases o recibiendo clases sentados, vemos este video y luego hacemos una pausa de 5 minutos. Nadie tiene que salirse, solamente mantenemos las camaritas apagadas y los micrófonos apagados. Y los que están en YouTube, sigan ahí conectados, pero tómense esos 5 minutos de descanso, ¿ok? Así que veamos esto y luego lo conversamos. When a typical cylinder is filled to its design pressure of 2,400 psi, it will contain almost 300 cubic feet of atmospheric pressure gas, or about 160 times the internal volume of the cylinder. This compression of gas represents a tremendous amount of stored energy. If the outlet valve is broken off, the sudden release of compressed gas can turn the cylinder into a missile with energy to shoot through a cinder block wall. In one reported incident, a damaged cylinder penetrated 2 sheet metal walls before becoming airborne and exiting through the roof. The tank reached an altitude of 140 feet before falling back through the building's roof a second time. When a steel cylinder becomes a projectile, it can move with great force, at high speeds,
and in unpredictable directions, with the potential to cause serious or fatal injuries.
When a typical cylinder is filled to its design pressure of 2,400 psi, it will contain almost 300 cubic feet of atmospheric pressure gas, or about 160 times the internal volume of the cylinder. This compression of gas represents a tremendous amount of stored energy. If the outlet valve is broken off, the sudden release of compressed gas can turn the cylinder into a missile with energy to shoot through a cinder block wall. In one reported incident, a damaged cylinder penetrated 2 sheet metal walls before becoming airborne and exiting through the roof. The tank reached an altitude of 140 feet before falling back through the building's roof a second time. When a steel cylinder becomes a projectile, it can move with great force, at high speeds, and in unpredictable directions, with the potential to cause serious or fatal injuries. Muy bien, hemos retornado y ya hemos caminado un poquito, hemos tomado agüita, así que excelente. Reiniciamos. Fíjense, una de las cosas importantes que nos cuesta muchas veces a todos nosotros es separar de manera asertiva los peligros que puedan haber en un escenario. Entonces, en este video me gusta mucho, pese a que esté en inglés, usted lo puede ir viendo. Pueden activar, de hecho, en YouTube también los subtítulos en español y automáticamente nosotros podemos darnos cuenta que un cilindro tiene muchísimas formas de convertirse en un peligro. Pero no hemos definido todavía qué es un peligro. Pero fíjense que el cilindro puede proyectarse, puede fugarse el gas, puede inclusive afectar a otra área. Perdón. Es decir, un peligro muchas veces, de alguna otra forma, un escenario puede ser una situación bien compleja. Entonces, esa agudeza que nosotros tengamos para asignar la medida preventiva que corresponda realmente al peligro, a la amenaza que estamos detectando, pues eso nos lleva a una gran asertividad como prevencionistas. Entonces, como asesores, como supervisores, nosotros tenemos dos tipos de empresas. Las que de alguna otra forma han afrontado fatalidades y las que les va a tocar hacerlo. Nosotros, por supuesto, no queremos vernos incluidos en ninguna empresa donde se vincule ninguna fatalidad. Por lo tanto, una de las grandes fortalezas es que el analista de seguridad o el supervisor o el oficial de seguridad haya hecho un buen análisis de riesgo. Una gran debilidad sería que eso que pasó no se haya plasmado como un posible evento en ese análisis de riesgo. Significa que no lo vimos. Entonces, las consecuencias de esto pueden tener repercusiones por referencias nacionales, pero también por referencias internacionales. Entonces, yo tengo que hacer todo lo posible por conocer qué dice ese estándar nacional o qué dice ese estándar internacional, o a qué se refiere esa norma de mi empresa versus lo que dice la legislación nacional, o por lo menos saber qué referencia puedo utilizar para decir hasta aquí es tóxico, hasta acá no es tóxico, o a partir de acá sí está permitido, a partir de esto no está permitido, o si tengo X situación, qué tipo de respuesta debo dar en caso de una emergencia. Entonces, yo les invito a que tengan presente que ese análisis de riesgo nos va a desencadenar posibles acciones que hemos visualizado, pero también las medidas preventivas que nosotros sabemos que debemos colocar para que esos escenarios nunca lleguen a registrarse y para que no tengamos que hacer uso de los planes de respuesta a emergencia que existan en nuestras organizaciones, o para no tener que manejar, por ejemplo, derrames de productos peligrosos o de sustancias que son clasificadas nacional o internacionalmente como peligrosas, o de cualquier situación que tenga que ver con el transporte, con la seguridad organizacional, con los esquemas o los estándares que tengan nuestras empresas a las cuales someterse.
Entonces recordemos que la esencia de esto es un buen análisis de riesgo para anticiparnos a ese evento que no queremos que pase, pero que ya lo vimos, que lo clasificamos, que preparamos planes de respuesta a emergencia, que hicimos ejercicios, brigada, equipamiento, todo eso, pero yo tengo que garantizar, y la esencia de este esquema es mi análisis de riesgo. Si yo no vi algo en mi análisis de riesgo, no lo identifiqué entre los posibles eventos, menos lo clasifiqué entre los posibles eventos, menos preparé procedimientos, menos hice prácticas, simulacros, simulaciones, no evalué ningún resultado, no tengo un plan y por supuesto estoy desprotegido porque yo no visualicé ese análisis de riesgo. Entonces la pregunta es, ¿nos convendrá hacer el análisis de riesgo solo? ¿Nos convendrá asumir toda la responsabilidad de que en esa empresa, con todos esos procesos productivos y con todo ese tipo de situaciones, el único que veía los peligros era el de seguridad? ¿Nos conviene que nosotros seamos los responsables de todos los frentes de trabajo sin que nadie meta su firma, sin que nadie meta la mano, sin que nadie diga, espérate Pablo, aquí puede pasar esto, espérate José, Juana, María, Luis, Luisa, aquí puede pasar esto también? Espérate, mira, es que este material es peligroso, espérate que esta situación, espérate, aquí se libera una presión muy grande. Usted tiene que incorporar en la firma y en la ejecución de los análisis de riesgo a la gente que hace la actividad, al que supervise el área, al que se encarga de esos procesos. Entonces, nosotros no podemos asumir una gerencia de seguridad como una papelería. Solamente haz el AST, haz el ART, firma y va, firma y va. Y apúrate porque si no la actividad no comienza. Y apúrate. No, señor. Ojo con eso. Ojo con eso. Muy buen comentario hacen por acá. El análisis debe realizarse en equipo de trabajo multidisciplinario. Muy bien. Así que eso es importante. Ahora bien, vamos a ver esto desde otro enfoque. Aclaro, y si hay algunas preguntas, los que ya se registraron no tienen que registrarse nuevamente, ¿ok? Eso es nada más una pregunta que estoy viendo acá en el chat, en el YouTube. Fíjense, ese esquema que vimos es algo así como este esquema. Esa situación que planteamos, perdón, esa lámina anterior, es algo así como esta lámina que observamos, es básicamente clave para esto que estamos viendo ahora. Independientemente cuál sea el sistema de gestión que usted utilice, si es por normativa colombiana, si es por normativa internacional, si está basado en la gráfica de ISO 45001, si está basado en el ciclo PHVA, cualquiera de esos esquemas que usted utilice, un sistema integrado de gestión, lo mínimo que tienen son estos elementos. Esto es lo más básico. Una política, donde están los objetivos estratégicos, una planificación, una implementación, un seguimiento y una revisión por la directiva. Entonces, en su política, ahí le colocan los objetivos. Y la empresa colocará cuáles son los objetivos organizacionales, los objetivos estratégicos, lo que busca la esencia de toda la política, de toda la empresa, qué es lo que se quiere. Entonces, todo comienza con la gestión de riesgo. Y esa gestión de riesgo viene con análisis de riesgo operacional, análisis de riesgo del proceso, diferentes análisis para diferentes actividades en diferentes etapas. Pero eso viene de un proceso de planificación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo en ese proceso de planificación no contemplé un escenario? Entonces, eso significa que eso que yo gestioné en el B1 de gestión de riesgo, ese proceso incompleto que yo desarrollé, no voy a poder implementarlo porque yo no lo vi en la fase de planificación. Te dirá, bueno, Pablo, ¿y a qué tiene que ver esto? ¿O cómo lo visualizo con el tema de los análisis de riesgo? Bueno, imagínense que usted en un proceso productivo no visualizó que usted iba a trabajar, por ejemplo, en espacios confinados.
Vean este caso. Usted no visualizó que iba a trabajar con espacios confinados. Usted no lo vio, ¿ok? Y eso usted no lo vio en la etapa de planificación. Si usted no lo vio en la etapa de planificación, significa que usted no presupuestó, por ejemplo, los equipos para trabajar en espacios confinados. Como usted no lo vio, no presupuestó la compra de equipos en espacios confinados, cuando le tocó la implementación de esa gestión de riesgo, usted se da cuenta que tiene trabajo en espacios confinados, pero no se equipó para eso. Entonces eso va a generar una necesidad de redactar una no conformidad y entonces usted va a perder un tiempo valioso porque ahí viene la corredera de ¿y por qué si sabías que iba a trabajar en espacios confinados no compraste los equipos? Entonces esos tipos de traumas los vive el oficial de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no participamos en las reuniones de planificación. No participamos en las reuniones donde la gente sabe qué se va a hacer la siguiente semana, qué se va a hacer mañana. Entonces nosotros queremos hacer el análisis de riesgo a las 7 de la mañana volando. Ya tenemos copias preparadas inclusive donde nada más tenemos hasta los riesgos y los peligros en numeritos A, B, C, D o 1, 2, 3 y colocamos B1, B2, B3, B4, B5 y eso termina siendo una lista de asistencia para pagar la nómina en lugar de un análisis de riesgo. Entonces nosotros debemos entender que como parte de un sistema integrado de gestión, y aquí utilizo una política de una empresa en la que trabajé, donde era importante el resultado administrativo, claro que sí, pero era muy importante el resultado en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando nosotros no le advertimos eso a la gerencia, terminamos siendo parte del problema y no la solución. Entonces nosotros tenemos que buscar esa estrategia para dar esta información a la gerencia y decir, mire, yo no sé soldar, yo no sé los riesgos de la soldadura, yo sé lo que me dieron en las clases, pero el que sabe cuáles son los riesgos de ese proceso de soldadura es el que va a soldar. Entonces usted tiene que hacer que esa persona participe. Pero si usted se lo dicen a las 7 de la mañana, usted escribe eso que ni usted mismo después lo lee. Y eso no es porque me lo dijeron, eso es porque lo viví, lo vivimos. Entonces, de esa experiencia tenemos que advertir a los compañeros la importancia del análisis de riesgo porque también tenemos prevencionistas presos porque hicieron un análisis de riesgo eficiente y se registró una fatalidad y la familia va contra la empresa y la empresa va protegiendo su capital, pero no protege al oficial de seguridad. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que es determinante para nosotros hacer un muy buen análisis de riesgo, pero tener en cuenta, y aquí lo hizo una persona muy bien, un comentario muy bueno, dice, los objetivos de las empresas van cambiando anualmente. Entonces nosotros tenemos que entender que los peligros van cambiando, que los procesos van cambiando, que los riesgos van cambiando, que la gente en las empresas va cambiando y usted tiene que ir haciendo cambios en la empresa. Usted tiene que ser un influenciador de esa cultura de seguridad que necesitamos y que anhelamos. Entonces, esa parte de gestión del riesgo parte con ese análisis de riesgo. Pero si en esa parte de gestión de riesgo no lo vimos, entonces menos lo vamos a poder implementar. Cuando nos toque implementarlo, menos lo vamos a poder medir o seguir porque no hay, es nulo. Entonces, luego nos toca la corredera con la revisión por parte de la gerencia y eso, por supuesto, nos pone en riesgo porque nosotros le generamos un tiempo perdido a la empresa porque no teníamos listos los equipos de protección personal que se necesitaban para trabajar en ese espacio confinado. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo me dijeron que íbamos a trabajar en espacio confinado? Entonces, usted tiene que solicitar que sea parte de las reuniones de producción, que usted sea parte de las reuniones de planificación,
para que usted pueda ahí advertir y decir, ese equipo no lo tenemos. Mosca, ese equipo no lo tenemos. Espérate, tú tienes que ventilar ese espacio confinado antes de que puedas meter gente ahí. Entonces nosotros tenemos que entender la importancia del análisis de riesgo más allá de un simple papel, que erradamente ese mismo papel después es el que nos utilizan para condenarnos o para enjuiciar. Y aquí menciona otro compañero muy importante, dice, la participación protagónica de los trabajadores en la identificación y análisis de riesgos permite también que todos participen en la toma de medidas preventivas y el uso del EPP. 100% correcto. Y acá otro compañero nos dice también, dice, hay gerencias que la gestión de riesgos la ven como un cumplimiento legal y un obstáculo al desarrollo de las actividades de producción. Totalmente. Entonces, ahí, cuando tenemos ese tipo de situaciones, sabemos que es un problema cultural. No es un problema nada más del análisis de riesgo, es un problema más grande. Pero en este programa que vamos a desarrollar, le vamos a dar muy buenas herramientas para que usted asuma eso. Y usted inclusive pueda irse a una auditoría, un gap analysis, un risk assessment, una gestión orientada a la asesoría, a la identificación de los peligros de riesgo. Usted puede decir, mire, con respecto a este tema, estamos en tanto. Tenemos que nosotros buscar cubrir lo que debería ser versus lo que es. Entonces, en este momento, es posible que a usted le digan, nuestro análisis de riesgos son una lista de asistencia para saber quién vino y quién no vino. Y la gente firme la ATS porque si no lo firma no puede entrar al área de trabajo. Pero la gente no firme la ATS para saber cuál es la medida preventiva. Y peor es cuando las medidas preventivas no son asertivas. Entonces, nosotros debemos entender que cada una de esas oportunidades que tenemos no la podemos ver como un error, como una deficiencia, como algo grave, culpa de nosotros, la de seguridad. No, yo también pasé por eso. Yo tengo todavía conservado análisis de riesgo de cosas que yo escribí que yo decía, Dios mío querido, ¿cómo yo pude haber escrito eso? O sea, vean nada más una medida preventiva que yo puse en un análisis de riesgo. Usar el equipo de protección personal adecuado. ¿Cuál equipo de protección personal? ¿Adecuado para qué? O sea, escribí algo para ocupar el espacio, pero que no le estoy diciendo a la gente cuál es el equipo que voy a utilizar. Entonces, yo sé que quizás a usted a lo mejor le ha pasado lo mismo y por eso es que desarrollamos este programa. Y sobre todo este programa busca alinear los objetivos. Veamos esto. Me encanta ese video porque aquí nosotros tenemos que evitar los espejismos. Saber qué esperamos de cada quien. Entonces, ¿qué esperamos nosotros el supervisor de seguridad, el analista, el oficial de seguridad? Bueno, que nos oriente para gestionar los riesgos. Pero tenemos que evitar espejismos. ¿Por qué? Porque, perdón, esa persona de seguridad no es de operaciones, es de producción. Pero mientras más conozca esa persona de operaciones, mientras más conozca esa persona de operación, pues en la gestión de los riesgos será mucho mejor. Entonces, nosotros como oficiales de seguridad tenemos que entender la importancia que tiene un análisis de riesgo. Y eso debemos entenderlo, pero muchísimo, más allá de ser una materia que vimos en la carrera, más allá de ser una actividad que hago. Eso es determinante para todos nosotros en todo momento. Entonces nosotros tenemos que evitar el espejismo, lo que llamamos el efecto halo o el efecto halo. ¿Qué sucede?
imagínense que son las 11:55 del mediodía. Usted no cenó, durmió mal, no desayunó. Son las 11:55. Faltan 5 para las 12. El salón que está al lado de usted sale. Le dieron libre esos 5 minutos antes de las 12 y usted está en clase de física, química, matemática o esa materia que no le gustaba, usted está allí en clase con ese profesor aburridísimo y está dando una clase que usted está en Marte y el profesor está en Júpiter y el profesor hace una pregunta clave a 5 para las 12. ¿Entendieron? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí, sí, sí. Me quiero ir de ahí. Y si alguien levanta la mano y dice, profesor, quiero hacer una pregunta, todo el mundo, cállate, cállate, sapo, cállate, lambón, cállate. En los análisis de riesgo pasa igual. Hay que hacer un trabajo rápido. Dile a seguridad que prepare el ATS. Dile a seguridad que prepare el análisis de riesgo del trabajo. Y comienza seguridad. ¿De qué es el trabajo? ¿Y dónde? ¿Y quién va a hacer ese trabajo? ¿Y qué vas a utilizar? Y comienza, y listo, aquí está, anda, pide el permiso. Ese tipo de situaciones tenemos que evitarlas. Pero son muy frecuentes, son muy comunes y nos ponen en riesgo. Entonces, nosotros hemos hablado de los atajos. Lo que decimos en Panamá, usted se monta en un taxi en Panamá y quiere llegar rápido a un sitio, le dice, hey, friend, charcotea, brother. Charcotea viene de shortcuts, de atajos, los caminos verdes, los caminos cortos. Entonces, nosotros debemos entender que de alguna u otra forma la gente va a tratar de omitir cualquier proceso productivo para lograr la meta final y más rápido omite un proceso de seguridad porque seguridad está distante de producción. Entonces, muchas veces, como lo dice bien uno de los compañeros acá en un comentario, dice, en un ART en campo o administrativo deben estar comprometidos todo el equipo de trabajo desde el ejecutor hasta el custodio. Así es. Y esa desafortunadamente es una realidad. Hay otra persona que dice, lamentablemente muchas instituciones públicas no les interesa la prevención. Son realidades. Entonces, nosotros hemos de entender que si somos el departamento de producción y queremos ese queso y no podemos utilizar nada que esté a nuestro alrededor, nos quitamos el casco. Lanzamos el queso contra la trampa se activa y nos vamos a comer el queso. Así hacen las empresas, así hacemos los oficiales de seguridad rapidito. Somos capaces de eliminar cualquier dispositivo de seguridad como es el casco con tal de obtener la producción que es el queso. Entonces, dale rápido ese análisis de riesgo y como ya me tienen presionado, yo tengo unos análisis de riesgo ya preparados donde nada más le pongo la firma y listo, aquí está. Porque yo no quiero ser el problema, yo no quiero ser el retraso del trabajo. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que visualizar esos protocolos porque la gente va a hacer el trabajo con el análisis de riesgo como sea cuando es visto como un requisito para iniciar la actividad, no como una herramienta de prevención para la no ocurrencia de accidentes ni enfermedades laborales. Entonces, cuando nosotros logramos que la gerencia, que producción, cuando nosotros logramos que la organización reconozca esas debilidades, entonces estaremos ya con una muy buena disposición de mejorar. Pero esto es una realidad, esto es una lucha importante. Entonces nosotros tenemos que recordar aquí lo que decía Bernardo Ramazzini, ¿cierto? Ese médico, uno de los responsables de la salud y seguridad laboral, los padres de la seguridad y salud laboral, donde nos decía, como él era médico, él le decía a sus alumnos médicos, cuando llegues a la cabecera de tu enfermo, pregúntale en qué trabaja para saber si en la fuente de su sustento no radica la causa de su mal. Dime en qué trabajas y te diré de qué padeces. Entonces, cuando nosotros estemos abordando estos análisis de riesgo, tenemos que advertir a la gente que eso mismo, que es la fuente de su sustento, será la causa de su mal. Y mientras nosotros logramos
fortalecer la cultura de seguridad, estaremos elevando esa línea verde, hablando del autocuidado y disminuyendo la línea roja, que es la línea de las lesiones. Pero cuando usted le diga a alguien y a un supervisor de producción, no tengo listo el ATS porque no sé quién va a hacer esa actividad y cómo la va a hacer, ahí va a haber una reacción. Ahí va a haber una persona que por instintos naturales le va a decir, y tú no sabes hacer eso, ¿para qué estás tú aquí? Entonces usted se va a preparar para afrontarse ese tipo de situaciones. Y usted sabrá entonces que usted tiene que jugar mucho a esa actividad de supervisión donde la gente comienza a hacer las cosas cuando usted lo supervisa, donde usted tiene que comenzar a incidir en que cada departamento comience a hacer sus propios ATS, porque el ATS no lo debe hacer seguridad, el ATS lo hace un equipo de personas donde está seguridad, por supuesto, pero que si son 8 frentes de trabajo, cada uno debe hacer su ATS y seguridad da el aporte para garantizar que esos peligros que fueron identificados realmente corresponden las medidas preventivas porque fue bien analizado el riesgo. Entonces, eso generará que la gente comience a cuidarse aunque no esté la persona de seguridad, que es la persona independiente. Y lo ideal sería que las personas pasen un esquema interdependiente donde realmente puedan cuidarse a sí mismos entre ellos y ya el accidente ni el ATS depende de seguridad. Ya las personas conocen cómo hacerlo, conocen a los riesgos y las medidas preventivas son las correctas. Y eso es importante. Por acá me comentan y me dicen, debe ser tanto el PTS como ATS si la práctica de trabajo seguro o análisis de trabajo seguro interdepartamental en todos los niveles jerárquicos. Correcto, así es. Porque de hecho muchas veces tenemos una persona de seguridad y salud en el trabajo para una empresa y no por frentes de trabajo. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que cada cuadrilla, que cada esquema, que cada puesto de trabajo vea los riesgos de su área, a su realidad. Que no tengamos espejismos, que la gente asuma que es lo que realmente le corresponde, donde las obligaciones del empleador estén claras. Y fíjense, ejecutar una evaluación de los peligros en el sitio de trabajo. ¿Quién ejecuta eso? ¿Lo hace el empleador? El empleador dice, no, yo delegué esa responsabilidad en un empleado de confianza. ¿Quién es ese? El oficial de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese oficial de seguridad y salud en el trabajo es el que representa al patrono con ese análisis de riesgo. Y es donde dice que tiene que identificar y proveer el equipo de protección personal que corresponda y hacer todas esas cosas que provienen de un análisis de riesgo. Pero esa es la responsabilidad del empleador y el empleador se la delega al oficial de seguridad, quien lo representa como empleado de confianza. Que hay unas obligaciones del trabajador, del empleado. Claro, claro que sí, así es. Dentro de esas obligaciones que él tiene, está usar de forma correcta, por decir algo, el equipo de protección personal, atender las clases, entrenamientos, cuidar, limpiar su equipo, informar al supervisor necesario para... Pero él automáticamente va a utilizar el análisis de riesgo como la principal herramienta de lo que se debió haber hecho y no se hizo. Entonces, nosotros debemos entender que la legislación nacional, estoy casi seguro que en casi todos los países es así, y la legislación internacional le dan la obligación al empleador de que identifique los peligros, de que capacite a los trabajadores, de que los equipe, de que el ambiente de trabajo sea seguro y él delegue esa responsabilidad en el oficial de salud y seguridad. Entonces ahí donde el oficial de salud y seguridad dice, bueno, para la protección a la caja necesitamos, a la cara, perdón, necesitamos utilizar este tipo de protección, para la protección respiratoria basado en esta norma, o así utilizarán las normas respectivas de cada país, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Ese equipo de protección debe estar ajustado a unos peligros, a unos riesgos. Entonces usted tiene que evidenciar también que la gente sabe utilizar ese equipo de protección.
Pero imagínense ahora que ese equipo de protección que nosotros le asignamos a esa persona no era el correcto, o que no visualizamos un peligro en ese análisis de riesgo que hicimos. Entonces le dimos una falsa sensación de seguridad a ese trabajador, y eso casi siempre en muchas legislaciones es también un delito. ¿Delito de quién? ¿Del patrono? No. De la persona que el patrono le delegó esa responsabilidad, porque el patrono va a decir, yo no sé de seguridad, el que sabe de seguridad es él. Entonces es donde viene lo más complicado de esto, que es justificar cómo en un esquema de jerarquía y controles, sabiendo que lo más efectivo es eliminar el peligro, nosotros le dimos la herramienta menos efectiva, que fue el equipo de protección personal, y de paso el equipo de protección personal que le dimos no era el que correspondía para controlar esa amenaza en ese frente de trabajo. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que este tipo de situaciones son graves para los oficiales de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí comentan algunos compañeros, dice, para muchos empresarios, los inspectores de seguridad industrial, higiene ocupacional, somos una piedra en el zapato, un requisito para poder ejecutar un proyecto que le genera altos costos. Dice, para instituciones públicas influye mucho la política, sin duda. Entonces nosotros, independientemente de esos escenarios sociales, esos retos que tenemos, sea empresa pública, sea empresa privada, sea Estado, sea organismo, el escenario que estemos manejando, lo importante es que nosotros como oficiales de seguridad no asumamos esa responsabilidad legal porque sí hicimos un análisis de riesgo correcto. Y de eso se trata esta formación. Que nosotros entendamos que la gente va a querer utilizar los atajos, pero si con la capacitación le va mal, pruebe con la ignorancia. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra estos atajos, contra estos caminos verdes, estos shortcuts, este incumplimiento de la gestión correcta de un análisis de riesgo, y tenemos que empoderarnos de esta información y ser capaces de identificar cuál es el peligro, cuál es el riesgo, cuál es la consecuencia, cuál es la medida preventiva y esa jerarquía de controles. Nosotros tenemos la responsabilidad legal y profesional, ética y laboral de definir en una empresa cuáles son. Y cuando no sepamos, tenemos que decir, yo no sé cuál es el peligro, cuál es el riesgo, cuál es la consecuencia, cuál es la medida preventiva y cuál es la jerarquía de control que aplique para ese caso. Yo no lo sé y necesito ayuda. Entonces ahí usted tiene que levantar la mano, porque si usted asume esto y usted lo firmó, ya usted no tiene vuelta atrás. Pero recuerden, la OIT está consciente de esto también. ¿Ok? Y como bien lo dice uno de los compañeros, dice, o compañera, dice, todas las empresas dejan que el encargado de seguridad lleve el peso de la empresa, y eso no debe ser, y nosotros no debemos permitir que esto sea así. Cuando un análisis de riesgo nada más a la firma de seguridad, estamos graves, y eso tenemos que erradicarlo. Entonces, fíjense, la OIT desde hace 10 años nos dice que una falla de eficiencia en la gerencia, donde se evidencia una falla en el sistema operativo de la empresa, va a generar y va a incidir negativamente, propiciando fallas y deficiencias en el nivel supervisorio. Es decir, que esa falla administrativa se va a transformar en una falla operativa, y que eso va a generar causas de accidentes porque va a afectar el sistema de ejecución de la empresa. Y eso es importantísimo que lo tengamos muy claro. Eso para nosotros es así. Cuando la gerencia no presupuesta equipos de protección personal, eso se ve en la falla en campo. Y eso va a generar
causas de accidentes. Igualmente, cuando nosotros no tenemos contemplado que los análisis de riesgo se hagan, que haya alguien de seguridad, eso va a generar accidentes también. Es decir, esta es una cadena. Entonces, nosotros tenemos que advertir este tipo de cosas como asesores. Y nosotros debemos entender que esas causas de accidentes que vimos en esta lámina interior, esas causas de accidentes, este mismo renglón, este mismo cuadro que estamos viendo aquí en azul y amarillo, es este mismo cuadro que está aquí en amarillo. Esas causas de accidentes las llamamos básicas o las llamamos inmediatas, van a desencadenarse en lo que llamamos las causas básicas o raíz, como factor supervisorio, factor de trabajo, factores personales, y las causas que llamamos inmediatas como accidentes y actos inseguros y condiciones inseguras. Entonces, parte de uno de los cursos que vamos a ver acá también, que es la investigación y análisis de accidentes de trabajo, vamos a ver esto al detalle. Porque una de las cosas importantes es que nosotros no podemos evitar que se repita lo que no se sabe cómo ocurrió. Entonces, estimados, nosotros tenemos que entender que esa deficiencia gerencial se va a traducir en una deficiencia supervisoria y eso puede generar accidentes. Pero cuando nosotros en ese camino de contención de accidentes hacemos un análisis de riesgo inapropiado, entonces nosotros somos parte del esquema supervisorio que está fallando. Y esa deficiencia o falla supervisoria, esa deficiencia y o ausencia que es en ese cuadro rojo que estamos viendo ahorita, significa que nosotros también, como parte del esquema de supervisión, pudimos haber controlado los peligros y riesgos y no lo hicimos. Y eso dio pie a los eventos no deseados. Entonces, esta lámina, basada también en lo que desde hace años nos dice OSHA, la OIT, nosotros tenemos que garantizar la supervisión eficiente, la supervisión presente. Y como supervisores, nosotros tenemos que garantizar que los peligros y riesgos estén controlados. Porque si no están controlados, entonces ya sabemos que vamos a tener lesiones, vamos a tener daño, vamos a tener afectaciones. Entonces, esto es importante. Un comentario dicen los compañeros que coincido. El análisis de riesgo debe ir firmado por el superintendente. En este caso, una persona del nivel gerencial, una persona responsable de área, ¿ok? Jefe de obra, supervisor, correcto, donde se validen exactamente las condiciones. Así es. Y por supuesto, debemos que se cumplan así las medidas. Así es, 100% de acuerdo. ¿Ok? No dejarlo en manos de la persona de seguridad solamente, 100% de acuerdo. Entonces nosotros debemos entender también que este esquema donde decíamos que si había daño o lesión era un accidente, es un esquema viejo, porque sabemos que cuando hay lesiones y daño, hay un accidente sin duda alguna, pero también hay eventos donde no hay lesiones, no hay daños, pero son también accidentes. Se dañaron equipos o se dañó la reputación de la empresa. Entonces, muchas veces ese accidente, ese daño no es tangible de buenas a primeras. Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo que también nosotros podemos vernos afectados dentro de esos daños, como son, por ejemplo, los despidos. Entonces, cuando nosotros no analizamos correctamente los riesgos, estamos también diciendo que estamos fallando en nuestro nivel supervisorio. Y eso tiene que ser claro, porque si nosotros fallamos en ese análisis de riesgo, recuerden entonces que no identificamos bien los posibles emergencias. Significa que la empresa no está preparado ni en el nivel de prevención y menos lo estará en el nivel de respuesta a emergencia. Entonces nosotros tenemos que focalizar ese diagnóstico para advertir a la empresa, para advertir a nuestro gerente que es nuestro amigo, que no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Nosotros trabajamos para él. Nosotros somos parte de ese engranaje que hace que esa producción sea segura, que no gaste platita en accidentes. Nosotros somos parte del esquema productivo y tenemos que venderlo así, no con la gestión del policía,
nosotros tenemos que entender que cada uno de ustedes juega un papel importante. Y ese papel importante va a depender en cada uno de los análisis de riesgo que hemos realizado. Entonces yo estoy seguro, para ir finalizando esta primera clase, que usted ha realizado ATS, AST, ART, ARETE. El ARETE es análisis de riesgo en tareas específicas. SARO, sistema de análisis de riesgo operacional, análisis de seguridad en el trabajo, análisis de trabajo seguro, análisis de riesgo del trabajo, análisis de tareas. Hay muchos nombres, todos esos nombres. Estoy seguro que usted los ha realizado. Claro que sí. Y estoy seguro que de repente usted hizo un esquema similar a este, que es, por ejemplo, utilizando la metodología de William Fine, ¿ok? Así se llama, esa es una de las tantas metodologías para hacer análisis de riesgo. Y usted ha llenado formularios como este. Algunos hemos colocado de repente una actividad que llamamos paso a paso. Por ejemplo, va a pintar un salón. Usted coloca, bueno, desplazamiento de la pintura hasta el sitio de trabajo, limpieza del área de trabajo, colocación de papel periódico para que no se ensucie el piso, o apertura de ventanas, demarcación de sitios. Usted coloca todas esas actividades. Y aquí en este caso, William Fine, que es para este tipo de actividades, entonces le dice la magnitud del riesgo, si es bajo, si es medio, si es alto. Pero usted entonces muchas veces en esos análisis de riesgo, en esas tareas, no tiene este esquema de bajo, medio y riesgo, sino usted coloca el riesgo. Y en ese riesgo, entonces usted coloca que si hay un incendio, que si hay una caída, entonces que si hay una intoxicación, que si hay incendios, que si hay quemaduras, que si hay... Y usted coloca lo que usted se le viene a la mente, usted lo coloca ahí. Y luego en las medidas preventivas. ¿Ok? Entonces nosotros a partir de mañana vamos a comenzar a detallar esto para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque hemos hecho auditorías a permisos de trabajo y hemos conseguido 100% de permisos de trabajo con oportunidad de mejora, o lo que decimos errados, o incompletos, errados o con oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque en esos permisos de trabajo había ausencia o inexistencia de especificaciones de riesgo y medidas preventivas acordes al riesgo por el patrono ni por el trabajador. Entonces, fíjense, hicimos una auditoría y conseguimos 100% de oportunidades, 100% de permisos con oportunidades de trabajo, oportunidades de mejora. Fueron 140 análisis de riesgo de 140 accidentes que se registraron. Entonces, cuando comenzamos a ver esto, nos dimos cuenta que todos los permisos de trabajo tenían oportunidades de mejora. Todos los análisis de riesgo, permisos de trabajo, ATS, ¿hay oportunidad de mejora o estaban errados? Entonces nosotros decidimos preparar esta capacitación y comenzamos a utilizar fuentes de información. Y utilizamos dos fuentes de información básicas: la Real Academia de la Lengua Española y la norma ISO 45001. Entonces, las personas que se registraron en el programa van a recibir mañana a primera hora la norma ISO 45001. Van a tener acceso a un drive. En ese drive están las normas de apoyo, la grabación, y van a ir viendo algunos aportes, algunas cosas que les vamos a ir compartiendo. Entonces, como parte de estas fuentes de información, nosotros debemos tener en cuenta algo. Mañana usted debe revisar la definición en la norma ISO 45001 de lo que es peligro. Pero ya entendemos que peligro es todo aquello que tiene el poder de dañar. No significa que esté dañando en este momento. Puede ser que sí, pero con cualquier cosa que tenga el poder de dañar, ya eso es un peligro. ¿Ok? Vamos a ver, pues. Escríbame cada uno un peligro en el chat para ver si estamos alineados, y traten de ser muy cortos. Colóquenme peligros con una palabra nada más. Una palabra. Vamos a ver. Yo nada más quiero conocer si estamos en línea.
no estoy validando ninguno de los comentarios que ustedes escriban, ninguna de las palabras que ustedes escriban. Solamente quiero ver qué comentan. Propano, piso mojado, electricidad, altura, fuego, escalera sin baranda, árbol químico. Estoy repitiendo todo lo que usted está diciendo. COVID, aceite, espacio confinado, iridio 192, aceites, gases, gasolina. Vamos a ver. Por aquí están colocando vértigo, energía eléctrica, virus, materiales peligrosos, gases. Yo estoy repitiendo todo lo que están escribiendo. No estoy validando, ni afirmando, ni negando ninguno. ¿Ok? Otros colocan por acá caída al mismo nivel, deslizamiento de talud, vehículo, inconsciencia, excavación, escalera sin las medidas correspondientes, perro bravo, virus, excavación, máquina, trabajo en borde de losa, objeto cortante, irresponsabilidad, combustible en un lugar de peligro. Yo estoy repitiendo todo, ¿ok? Muy bien, es solamente para dejar constancia. Ok, paremos ya los peligros, ¿ok? No mencionen más peligros, ¿ok? Esas son las definiciones que ustedes colocaron. Ahora usted tiene que contrastar esa información que usted dio contra esa definición que dimos, pues peligro, ¿ok? Peligro, todo eso que tiene el poder de dañar. Usted verá si eso es así o no, pero mañana vamos a definir esto, ¿ok? Ahora bien, ¿la energía es un peligro? Ya usted sabe que sí. La energía tiene el poder de dañar, ¿ok? ¿La energía tiene el poder de dañar? ¿Es un peligro? Sí. Entonces usted va ahora a buscar cuáles son esos otros peligros o cómo se clasifican esos peligros y usted se va a preparar para mañana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mañana vamos a abordar los conceptos de consecuencia, los conceptos de riesgo, los conceptos de jerarquía de controles. Entonces necesitamos que usted esté mañana puntual, ¿verdad? Con nosotros a la misma hora, 5 de la tarde, hora de Panamá y Colombia, y que por supuesto esté listo y presto para continuar con este proceso de capacitación, porque esto ahora es que se pone bueno. Ya hoy vimos la importancia de un análisis de riesgo, la necesidad de que usted se apropie de la información del análisis de riesgo, pero no como ente único responsable, sino como motivador de la participación de un equipo interdisciplinario para la gestión de los análisis de riesgo y que no es un tema de papelería, es un tema de parte de la cultura de seguridad que necesitamos, por supuesto, destacar en todas las empresas. Estimados, para todos ustedes el día de hoy, muchísimas gracias por estar acá, ¿ok? Bendiciones para todos. Nos vemos mañana a la misma hora.